Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a profundizar en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la dinámica, la química, la conexión entre dos de los actores turcos más queridos, respetados y aclamados, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, vamos a hablar de Engin y Tuba y de cómo, a pesar de la distancia física que pueda existir entre ellos, su conexión es mucho más profunda, cercana y resonante de lo que quizás imaginamos. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de estos dos talentosísimos actores, y que han seguido sus carreras con gran interés, desde sus inicios hasta sus proyectos más recientes. Han disfrutado de sus interpretaciones magistrales, se han emocionado con sus personajes, han reído y llorado con sus historias, y han sentido la química palpable que existe entre ellos cuando comparten pantalla, una química que trasciende la simple actuación y se convierte en una experiencia casi tangible para el espectador. Y es precisamente esa química, esa conexión especial, esa sinergia única, lo que vamos a explorar hoy con mayor detalle y profundidad. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, que les aseguro que vienen cargados de información interesante y análisis perspicaces. Subo contenido regularmente sobre el mundo del entretenimiento turco, análisis exhaustivos de series, noticias de última hora, entrevistas exclusivas, curiosidades detrás de cámara y mucho más. Así que si les interesa este tipo de contenido, si quieren estar al día de todo lo que sucede en el universo de las series turcas, este es definitivamente su lugar. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias, de todo corazón, por su apoyo constante. Significa el mundo para mí y es lo que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que evocan talento, profesionalismo, belleza y, por supuesto, una conexión innegable, una conexión que ha cautivado a audiencias de todo el mundo y que ha generado un sinnúmero de debates y análisis entre los fans. Hemos visto a estos dos actores brillar con luz propia en varias producciones juntos, y cada vez que comparten pantalla, la magia sucede, es innegable. Su química es electrizante, a veces sutil y otras veces explosiva, y es absolutamente imposible no notar la complicidad que existe entre ellos, una complicidad que va más allá de la simple camaradería y que sugiere una comprensión profunda y un respeto mutuo. Pero, ¿qué es lo que hace que su conexión sea tan especial? ¿Qué ingredientes secretos conforman esta fórmula mágica que los convierte en una pareja tan atractiva en pantalla? ¿Es simplemente una cuestión de talento actoral? ¿Es el resultado de años de experiencia y dedicación a su oficio? ¿O hay algo más profundo, algo que va más allá de la pantalla, algo que quizás no podemos ver a simple vista pero que sin embargo sentimos con fuerza? Bueno, creo firmemente que es una combinación de todos estos factores, y quizás incluso de algunos más que aún no hemos logrado identificar por completo. Engin y Tuba son, sin duda alguna, dos actores excepcionales, con una capacidad asombrosa para meterse en la piel de sus personajes, para comprender sus motivaciones, para sentir sus emociones y para transmitirlas de manera auténtica y conmovedora al público. Su trabajo es minucioso, detallista y profundamente comprometido. Se entregan por completo a cada papel que interpretan y logran crear personajes complejos, multidimensionales y con los que el público puede identificarse fácilmente. Pero además de eso, y esto es crucial, existe una conexión genuina entre ellos, una comprensión mutua que se refleja en sus interpretaciones y que las eleva a un nivel superior. Recordemos, por ejemplo, su trabajo icónico en la serie Kara para Aşk. Desde el primer episodio, la química entre Ömer y Elif era palpable, casi tangible. Sentíamos su dolor, su vulnerabilidad, su miedo, su amor, su esperanza. Nos convertimos en cómplices de su historia y nos emocionamos con cada uno de sus triunfos y fracasos. Y esto no era solo gracias al guión bien escrito o a la dirección impecable, sino también, y sobre todo, a la forma en que Engin y Tuba interpretaban a sus personajes. Se complementaban a la perfección, se escuchaban mutuamente y se permitían ser vulnerables el uno con el otro, creando una atmósfera de confianza y respeto que se transmitía directamente al espectador. Esta confianza mutua se tradujo en una actuación memorable que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo y que consolidó su estatus como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca.
Y no solo en Cara para Ask. También hemos tenido la oportunidad de apreciar esta conexión especial en otras producciones, como en El Embajador, o incluso en sus apariciones públicas juntos, en eventos, entrevistas o alfombras rojas. Siempre hay una chispa, una mirada cómplice, una sonrisa que revela la profunda amistad y el respeto que se tienen el uno al otro, una conexión que trasciende lo puramente profesional y que sugiere una relación mucho más significativa. Es importante destacar que si bien la química en pantalla es innegable y a menudo se ha especulado sobre una posible relación romántica entre ellos, en Jin y Tuba han mantenido siempre una relación profesional y respetuosa. No hay romances confirmados ni escándalos, solo admiración mutua y un profundo respeto por el trabajo del otro. Y esto es algo que admiro mucho de ellos. Han sabido separar la vida personal de la profesional, manteniendo siempre la integridad y la discreción, y demostrando que es posible tener una relación de trabajo exitosa y gratificante sin necesidad de recurrir a la controversia o al sensacionalismo. Ahora bien, ¿por qué insisto en que la distancia no importa? Porque a pesar de que en Jin y Tuba viven sus vidas por separado, con sus propias carreras, proyectos personales y compromisos profesionales, la conexión que existe entre ellos trasciende la distancia física. Es una conexión que está basada en el respeto mutuo, la admiración profesional, la amistad sincera y el amor por el arte. Es una conexión que se manifiesta en cada uno de sus trabajos, en cada una de sus interpretaciones, en cada uno de sus gestos, y que resuena profundamente con el público. Y creo que esto es algo que muchos de nosotros podemos entender y con lo que podemos identificarnos. A veces tenemos relaciones significativas con personas que están lejos, ya sea por motivos de trabajo, estudios, viajes o simplemente por la distancia geográfica. Pero a pesar de la distancia, mantenemos una conexión profunda con esas personas. Hablamos regularmente, compartimos nuestras experiencias, nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles y celebramos juntos los momentos felices. Y esa conexión se mantiene viva, fuerte y vibrante a pesar de la distancia. Lo mismo ocurre con Jin y Tuba. Quizás no se vean todos los días, quizás no compartan la misma ciudad, quizás no tengan la oportunidad de trabajar juntos con tanta frecuencia como nos gustaría a sus fans, pero la conexión que existe entre ellos es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier barrera física. Se admiran mutuamente, se respetan, se apoyan en sus proyectos, se alegran por los éxitos del otro y mantienen viva esa chispa que los une, esa chispa que los convierte en una pareja tan especial y atractiva en pantalla. Además, creo que su conexión se ve fortalecida por el hecho de que ambos son personas muy reservadas y discretas. No suelen hablar mucho de su vida personal, y prefieren mantener un perfil bajo, evitando la atención innecesaria de los medios y centrándose en lo que realmente importa, su trabajo. Esto les permite proteger su intimidad, mantener su vida personal alejada del escrutinio público y centrarse en su crecimiento personal y profesional. Y al no estar constantemente en el ojo público, pueden mantener una relación más auténtica, sincera y genuina, basada en el respeto mutuo y la admiración profesional. También es importante mencionar que ambos son personas muy comprometidas con su trabajo y con causas sociales. Jin ha participado activamente en diversas campañas de concienciación sobre temas importantes, como la defensa de los derechos de los animales, la promoción de la educación y la lucha contra la violencia de género. Y Tuba también ha sido una defensora activa de los derechos de los niños, la protección del medio ambiente y la igualdad de género. Esta sensibilidad social que comparten también contribuye a fortalecer su conexión y a crear un vínculo más profundo entre ellos, ya que comparten valores y principios comunes y se preocupan por hacer del mundo un lugar mejor. En resumen, la conexión entre Jin Akyurek y Tuba Büyüküstün es mucho más que una simple química en pantalla. Es una conexión que está basada en el respeto mutuo, la admiración profesional, la amistad sincera, el amor por el arte y un profundo compromiso social. Es una conexión que trasciende la distancia física y que se manifiesta en cada uno de sus trabajos, en cada una de sus interpretaciones, en cada uno de sus gestos. Y es una conexión que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo y que los ha convertido en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Entonces, la próxima vez que tengan la oportunidad de ver a Jin y Tuba juntos en una producción, ya sea una serie, una película o incluso una entrevista, presten atención a la forma en que se miran, a la forma en que se escuchan, a la forma en que se complementan, a la forma en que se apoyan mutuamente. Verán que la magia está ahí, presente en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra.
Y entenderán por qué digo que la distancia no importa, porque la conexión entre ellos es mucho más profunda, cercana y resonante de lo que quizás imaginamos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero sinceramente que les haya gustado esta reflexión sobre la conexión entre Enginakyurek y Tuba Büyüküstün. He intentado transmitirles mi visión personal sobre este tema, basándome en lo que he observado y analizado a lo largo de los años, y espero haberles ofrecido una perspectiva interesante y perspicaz. Quería agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste, les interese y les aporte valor. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la conexión entre Engin y Tuba? ¿Han sentido esa química en pantalla? ¿Cuál es su producción favorita de estos dos actores? ¿Qué otros actores creen que tienen una química similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, llegando a más personas y ofreciendo contenido de calidad sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.